a darle para transmitir al vivo. Y bueno, lo dejo en manos de Aarón. Muchas gracias, Lisa. No, gracias, Sebastián. Listo, ya estamos al vivo entonces. Vamos a esperar un par de minutos para que la gente se vaya uniendo. 1 o 2 minutos. ¿Es ley de la Casa de la Juventud ser puntuales? Claro sí. que siempre, siempre. Muy bien. Ahora sí, métele, ya estamos. Ahora sí. Sean todos bienvenidos, tengan muy buenas noches a una nueva reunión de la Casa de la Juventud. En esta ocasión, la noche nos reúne para poder ahondar en uno de los temas más importantes dentro de la independencia cruceña. Estamos hablando así de la batalla de Florida, batalla que no solamente jugó un rol protagónico en la independencia cruceña y la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, bloque en el que estaba parte de Santa Cruz, sino también dentro de la independencia hispanoamericana. Para ello nos acompaña la historiadora Paula Peña Jun, ella es directora directora del Museo y Archivo de Historia Cruceña de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, quien nos va a poder ayudar a poder entender un poco más este suceso histórico. Estimada licenciada, muy buenas noches, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a la Casa de la Juventud, a todos los miembros, especialmente a Aarón, que me llamó para invitarme a participar esta noche con ustedes sobre la batalla de Florida. Agradezco mucho y muy bien que dijo batalla de Florida, porque mucha gente dice la Florida, ¿no? Incluso mismo yo a veces decía la Florida hasta que evidentemente pude encontrar que es la misión de Florida. Muy bien. Voy a empezar con una presentación para que todos vamos viendo el desarrollo histórico. No vamos a hablar solo de la batalla, vamos a hablar de la guerra de la independencia. Muy bien. Permítanme, voy a compartir la pantalla. Sí, Habilíteme, por favor, la función, porque dice que el anfitrión... ¿Puede verificar si ya está? A ver. Perfecto, ya está. Perfecto. Muy bien. Tenemos ahí. Yo aquí les he puesto el territorio de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. La gobernación de Santa Cruz de la Sierra, que en realidad se fundó en 1560 con el nombre de Gobernación de Mojos, pero rápidamente cambió a Santa Cruz de la Sierra, por eso ese es el nombre que va a mantener. Fue una gobernación, como les digo, creada a fines del siglo XVI y fue una de las pocas gobernaciones que existía en América. Si ustedes miran, esta gobernación de Santa Cruz de la Sierra era una unidad política administrativa del Imperio Español en América. Por lo tanto, en la gobernación había un gobernador que era nombrado por el rey de España y además de eso tenía una ciudad capital y esa ciudad capital era Santa Cruz de la Sierra. Y en Santa Cruz de la Sierra, como en todas las ciudades españolas de América, existía un cabildo. ¿Qué era el cabildo? Era el poder local, lo que hoy día sería el municipio. Cada 1 de enero se elegía al cabildo, ¿no? Se elegía a los miembros del cabildo, 2 alcaldes y regidores, lo que hoy llamamos concejales. Esta gobernación de Santa Cruz de la Sierra, no voy a contar aquí la historia de Santa Cruz, puede ser otra próxima sesión. Esta gobernación de Santa Cruz de la Sierra se expandió desde 1560 hasta 1810, a los niveles más de los confines, digamos, del imperio español, ¿no? Desde Santa Cruz de la Sierra se va a desarrollar todo lo que es Mojo, todo lo que son las misiones de Mojo, Chiquito, la cordillera de los Chiriguanos, y aquí está el Valle Grande o la zona de Valle Grande, y esto Santa Cruz y sus cercados. ¿Cuáles eran las características de esta gobernación? Santa Cruz de la Sierra, la ciudad, era la ciudad más al este del Imperio Español. Se convirtió en una verdadera frontera, era frontera del Imperio Portugués, ¿no? Aquí está el Imperio de Brasil. Los cruceños evitaban el avance de las tropas
portuguesas y sobre todo de los bandeirantes que llegaban para capturar a los indígenas, pero también era una frontera de varias naciones indígenas. Esto es importante que ustedes lo sepan. El territorio de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra estaba poblado por un sinnúmero de naciones indígenas. Cada una hablaba su propia lengua. No había unidad lingüística, no había unidad política. A diferencia, digamos, de lo que era el Imperio Inca, donde todos hablaban quechua y había un emperador y llegaron los españoles y heredaron el imperio, en el caso de Santa Cruz de la Sierra y de la conquista, esta era un sinnúmero de naciones indígenas, lo que obligaba a los conquistadores a tener una relación más horizontal, ¿no? Los pueblos indígenas tienen sus propias lenguas. Aquí tenemos a los chiriguanos, ¿no?, que hablan guaraní, a los chiquitos que tienen como lengua franca el chiquitano, ¿no? A los pueblos de mojos, donde tenemos un montón de lenguas, la lengua mojeña, baure, la lengua canichana, cayubaba, y tonama, ¿no? Por aquí tenemos un poco de los indígenas guaraguazúe, que son de origen guaraní. O sea, la cantidad de lenguas indígenas que se hablaban hacían pues de nuestra gobernación una gobernación compleja. Pero vamos a entrar en materia para el tema de la guerra de independencia. Como yo les decía, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra pasó a convertirse en una gobernación-intendencia con las reformas borbónicas. Y en 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata, es decir, el virreinato con capital en Buenos Aires, y la gobernación de Santa Cruz de la Sierra pasó a formar parte del virreinato del Río de la Plata. Hasta ese momento, el único virreinato que había en América era el virreinato del Perú. Después se creó el virreinato de Nueva Granada, que es lo que es Colombia, Venezuela, Ecuador, y después, en 1776, se creó el Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires, que estaba compuesto por los territorios de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Charcas, Potosí, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Paraguay, y los gobiernos militares de Mojos, Chiquitos, Misiones y Montevideo. En 1782 se crearon, como les decía, las intendencias en base, aquí voy a poner, a el territorio de los obispados. El obispado de Santa Cruz de la Sierra se había creado en 1605, ¿no? Por lo tanto, ese territorio del obispado que incluía la zona de Cochabamba, no la incluía la gobernación, pero el obispado sí, ahora se iba a convertir en el territorio de la Intendencia de Santa Cruz de la Sierra. O sea que Cochabamba se va a unir a esta intendencia. Hasta ese momento no formaba parte de Santa Cruz de la Sierra. Y estas reformas que van a llevar a cabo los Borbones, los reyes que gobernaban España, especialmente Carlos III, va a trasladar la capital de Santa Cruz de la Sierra a Cochabamba. Esto va a ser un golpe muy duro para los cruceños que desde 1561 habían sido la capital de la gobernación del mismo nombre y ahora la trasladaban a Cochabamba. No fue un traslado inmediato, pero significó una pérdida muy grande para Santa Cruz. Incluso Santa Cruz ya no tenía al gobernador intendente, sino un subdelegado, ya no iba a tener la tesorería general, sino una tesorería, digamos, como una sucursal, una caja reales tampoco iba a tener, y esto va a traer muchísimas molestias a los cruceños, va a traer muchísimas molestias que no estaban de acuerdo en que trasladen la capital y les quiten los privilegios, ¿no? Entonces, por eso es que yo puse ahí, se traslada la capital a Cochabamba, y en 1787 también la corona decide cobrar impuestos a los indígenas en Santa Cruz. Hasta ese momento los indígenas no pagaban, estaban liberados del pago de tributos, y esto va a causar muchísima molestia. Y va a generar dos guerras que yo las denomino la guerra chiriguana y la guerra mojeña.
La guerra chiriguana empezó unos años antes, cuando empezaron a establecerse las misiones franciscanas en la zona de la cordillera de los chiriguanos. Los chiriguanos no estaban de acuerdo con esas misiones, entonces comenzaban a enfrentarse a las misiones y por lo tanto a la corona. Esto va a provocar que la corona española cree dos fuertes importantes, el fuerte de San Carlos de Saipurú y el fuerte de San Miguel de Membiray. Acuérdense de estos fuertes porque ahí la corona va a tener militares, va a tener formación militar para enfrentar la lucha de estos chiriguanos que no dejaban en paz a los misioneros, pues, y querían liberar a su gente para que no esté dentro de las misiones. Pero por otro lado, también se generó una guerra en Mojos a partir de 1801. ¿Por qué? Ustedes saben que las misiones jesuitas habían estado en Mojos y en Chiquitos, y mientras estuvieron los padres jesuitas, los padres permitieron que los caciques indígenas mantengan sus soldados, sus milicias. Pero cuando fueron expulsados los jesuitas en 1767, mandaron a gobernadores militares y estos gobernadores eran fundamentalmente abusivos, ¿no? No les permitían a los indígenas ni producir ni tener lo que habían tenido durante las misiones, y esto va a provocar el levantamiento de varios caciques en Mojo contra un gobernador, hasta que finalmente el gobernador Zamora lo destituyen, lo matan, ¿no? Pero en realidad la audiencia de Charcas no va a juzgar a los indígenas por matar al gobernador, porque el gobernador había sido demasiado abusivo, ¿no? Pero es importante porque ya se está mostrando que en toda la gobernación de Santa Cruz de la Sierra hay molestia. Hay molestia entre los cruceños porque le quitan la capital. Hay molestia entre los indígenas porque le están obligando a pagar impuestos. Hay molestia entre los indios chiriguanos porque están creando misiones y no están de acuerdo, están poniendo fuertes militares y no están de acuerdo. Y hay molestias entre los antiguos indígenas de Mojo por los abusos de los gobernadores. Chiquito más bien se mantiene bastante estable. En Santa Cruz de la Sierra es bueno que ustedes sepan que había un batallón militar con 9 compañías, cada compañía tiene 50 hombres, y en las misiones habían 125 hombres militares, y además se permitía que existieran milicias de indígenas, flecheros y lanceros. Entonces, la situación en Santa Cruz no era de las más estables al empezar el siglo XIX. ¿Qué pasa? Ahí, por ejemplo, tenemos, esto es un fresco que hay en San José de Chiquitos que muestra a los soldados españoles que estaban en ese momento en San José de Chiquitos. Ahí estamos viendo a los soldados con sus uniformes, ¿no? Muy bien, en este marco de malestar general que existía en Santa Cruz de la Sierra y que también se va a ir dando en el resto del mundo americano, en 1808 Napoleón invade España. Napoleón invade España, ocupa España, lo mete al rey Fernando VII preso, el rey de España queda preso, Napoleón lo pone a su hermano como nuevo rey de España, y esto va a provocar muchísimos levantamientos en América. Los americanos que no estaban de acuerdo con lo que pasaba en España, que querían, al ver que el rey estaba preso, también exigían algunas de sus demandas, y en 1809, un 25 de mayo, va a haber un levantamiento en Chuquisaca o La Plata, ¿no? La capital de la audiencia de Charcas, que van a luchar, digamos, contra los franceses que habían metido preso a Fernando VII, y este levantamiento está apoyando a Fernando VII. Unos meses después, ¿no? El 16 de junio hay un levantamiento en la ciudad de La Paz, que seguro lo han escuchado. El 16 de julio es el Día de la Virgen del Carmen. Entonces, en ese momento había una gran procesión. Pedro Domingo Murillo se levanta, ¿no? Y van a también comenzar a enfrentarse a esa España que está sin rey, o que está con el rey preso y que está con los franceses como gobernándolos. En Santa Cruz de los Sierra también se va a dar un levantamiento. Ese levantamiento lo conocemos como el levantamiento de indios tributarios, negros libres y negros esclavos.
¿Y cuándo se organizó ese levantamiento? Para el 15 de agosto. El 15 de agosto es la fiesta de la Virgen de la Asunción, porque es la Asunción de la Virgen, la Asunta, ¿no? Una Virgen muy importante que está en la Catedral de Santa Cruz. Y ese día los negros, los indios tributarios y los negros esclavos se levantan para enfrentarse a los blancos porque querían su libertad. Ellos habían escuchado que habían habido unos levantamientos por la libertad en La Paz, en Chuquisaca, pero este levantamiento fue rápidamente reprimido. En realidad, uno de los negros traicionó a los otros y se supo a tiempo y el levantamiento no logró concretarse. Así pasó el año 1809. Entonces, ustedes ven, hay molestia en todo el Santa Cruz, hay molestias también en el resto de América y hemos tenido ese episodio del levantamiento de indios tributarios, negros libres y negros esclavos. Al año siguiente, en 1810, la situación no va a ser mejor. En España están luchando su propia guerra de independencia, poco y nada le importa lo que pasa en América. Por lo tanto, un 25 de mayo de 1810, un año después de lo que pasó en Chuquisaca, el Cabildo de Buenos Aires, es decir, el poder local de Buenos Aires, destituye al virrey, que además de todo era francés, entonces el odio o la molestia contra los franceses era mayor, y en Buenos Aires se forma un gobierno de patriotas que comienza a enviar sus ejércitos a todos los territorios del virreinato. Ya les había dicho, ¿no? A Córdoba, a Tucumán, a Montevideo, a Paraguay, al territorio de las antiguas misiones de Paraguay, y son estos ejércitos que ustedes lo han estudiado con el nombre de los ejércitos auxiliares argentinas, es decir, son tropas de patriotas que vienen a todo su territorio para que reconozcan a la Junta de Buenos Aires y la destitución del virrey. Estos van a llegar el 10 de septiembre al fuerte de Membiray, aquí en Cordillera, el 14 de septiembre van a llegar a Cochabamba, el 24 de septiembre van a llegar a Santa Cruz y así sucesivamente. Simplemente para darles un dato, los realistas que estaban en Lima no se quedaron tranquilos cuando supieron que el ejército patriota de Buenos Aires salía a todos lados a defender a los patriotas, ¿no? A defender a esta gente que luchaba por su patria. Entonces, los realistas que estaban en Lima comienzan también a enviar sus tropas desde Lima hacia Buenos Aires y por lo tanto van a pasar por el territorio que hoy es Bolivia, en ese momento no existía Bolivia, y nosotros como territorio vamos a hacer como un sándwich, ¿no? Entre los ejércitos patriotas que van desde el sur hacia el norte y los ejércitos realistas que vienen desde Lima. Entonces, por ejemplo, La Paz se vuelve realista inmediatamente, en Potosí hay una serie de enfrentamientos, pero vamos a hablar aquí del tema de Santa Cruz. ¿Qué pasa? Llegan estos emisarios que vienen desde Buenos Aires y el 24 de septiembre de 1810, el cabildo, es decir, el poder de los vecinos, el poder local, decide destituir al subdelegado. Yo ya les había dicho que aquí no estaba el gobernador estaba en Cochabamba. También lo habían destituido en Cochabamba al gobernador y aquí deciden destituir al subdelegado y proclamar la patria, ¿no? Si ustedes miran bien el cuadro y lo pueden ver, ahí tenemos al subdelegado tomado por los soldados patriotas, vemos por supuesto la bandera de España, esta es la plaza, ya no es la plaza que ustedes conocen, pero acá está, ustedes ven la antigua catedral que era un techo de agua, la antigua casa de gobierno que es ahora la brigada parlamentaria, esa era Santa Cruz de la Sierra el 24 de septiembre de 1810, cuando lo sacan al subdelegado, se forma una junta de gobierno y Santa Cruz se adhiere a la causa patriota. Por lo tanto, entre septiembre de 1810 y agosto de 1811, los patriotas van a gobernar Santa Cruz de la Sierra. ¿Quiénes son los que gobiernan?
vamos a tenerlo, Antonio Vicente Seoane, es un abogado, él había estudiado en Charcas, estaba muy inmerso en estas nuevas ideas liberales de la democracia, ¿no? Va a estar también un militar que es fundamental, el coronel Antonio Suárez. Este coronel Antonio Suárez, él estaba en Los Fuertes, en Cordillera, entonces viene y aprovecha y apoya la causa patriota, ¿no? Ahí vemos la insurrección que se había dado en Membiray 14 días antes que en Santa Cruz, ¿no? Podemos ver al cura Salvatierra que propone también la patria, apoyado por los caciques chiriguanos y también estos soldados, ¿no? Ahí lo tienen al José Andrés Salvatierra, que después va a ser obispo de Santa Cruz de la Sierra. Pero ¿qué es lo importante? Ese primer año, entre septiembre de 1810 y agosto de 1811, los patriotas toman Santa Cruz de la Sierra, gobiernan en favor de la patria, apoyando la Junta de Buenos Aires. Y aquí les quiero decir, la Guerra de la Independencia no hay que pensar como un periodo de 15 años de guerra, de enfrentamiento. No, la Guerra de Independencia es un periodo largo, es un periodo complejo, es un periodo donde todos participaron, nadie pudo haber dicho, no sabía que había guerra, y la división se da entre patriotas y realistas. Patriotas eran aquellos que creían en su patria, que creían en su capacidad de autogobernarse, que posteriormente van a apoyar la república, y los realistas es los que querían que sigamos siendo gobernados por el rey de España, ¿no? Entonces, esta guerra de independencia es una guerra por la toma de posesiones, por la toma de ciudades. Santa Cruz va a quedar en manos de los patriotas, ¿no? Van a haber rebeliones en Valle Grande, van a haber rebeliones también en Mojo, van a haber rebeliones en Chiquito y por supuesto Cordillera lideradas por el sacerdote. Sin embargo, en 1811, en agosto de 1811, los realistas van a derrotar a los ejércitos argentinos y Santa Cruz va a volver a manos de los realistas. ¿Quién va a gobernar Santa Cruz entre agosto de 1811 y marzo de 1813? José Miguel Becerra. José Miguel Becerra era un militar cruceño. Este militar estaba también en el sur, pero él seguía la causa realista. Y aquí es muy importante que ustedes vean, esto es una guerra ideológica, no es una guerra de razas como creen, ¿no? No es que los españoles eran realistas y los americanos éramos patriotas, no. Dentro del grupo realista podían haber americanos, indígenas, españoles, ¿no? Y dentro del grupo patriota también encontramos a españoles, a americanos, a criollos, a mestizos, a indígenas, a negros. Por lo tanto, tienen que entender ustedes que esos 15 años fue una guerra entre posturas ideológicas. Durante estos 2 años del gobierno realista, ¿qué pasaba? Perseguían a los patriotas, les confiscaban sus bienes, les quitaban sus haciendas, sus casas, los expulsaban del territorio. Muchos de los patriotas tenían que esconderse en Córdoba, en Tucumán, ¿no? Para poder defenderse de ese ataque de los realistas, ¿no? Sin embargo, en 1813 los patriotas vuelven a derrotar a los realistas. El ejército auxiliar argentino dirigido por Belgrano logra derrotar a los realistas y se va a formar nuevamente un gobierno patriota. ¿Quién lo va a liderar? Aquí tenemos a Suárez, ¿no? Ahí habíamos hablado de este Suárez. Él va a liderar, pero como en las Provincias Unidas del Río de la Plata decidieron llamar a elecciones y a llamar a representantes ante su Congreso. Y el señor Suárez, el coronel Suárez, va a ser elegido diputado por Santa Cruz de la Sierra a Buenos Aires. Va a ir también otro diputado, Damián Iturbey, y por ello él deja el gobierno de Santa Cruz y el general Belgrano nombra a quién, a Ignacio Warnes. Ignacio Warnes era un coronel del ejército, había nacido en Buenos Aires, y aquí les pido también
A veces escucho gente que me dice, ¿por qué un argentino está en la plaza? Porque todos pertenecíamos al Río de la Plata, ¿no? Es que no existía Argentina, no existía Bolivia, ¿no? Existía el virreinato. Este Ignacio Warnes vino desde Buenos Aires, ya había estado en Paraguay, y va a ser nombrado gobernador de Santa Cruz de la Sierra, y él va a estar apoyado por un cruceño que había estado también ya muy inmiscuido en la Guerra de la Independencia, José Manuel Mercado, que lo conocemos como el Colorado o el Colorado Mercado, como prefieran. Supuestamente le decían Colorado porque era pelirrojo, ¿no? Entonces, Warnes va a gobernar Santa Cruz entre 1813 y 1816. Él llega justo el 24 de septiembre de 1816 y él va a conformar el ejército cruceño. Aquí ya habíamos dicho, miembros, pero era del ejército español y no todos estaban con la patria. Entonces Warnes, durante su gobierno, va a conformar lo que será el ejército, lo que podremos denominar el ejército cruceño, ¿no? Aquí vemos un comandante patriota y todo lo que tenían que hacer, las mujeres tenían que coser esos uniformes porque no habían uniformes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un boceto de un comandante patriota, tenemos a los soldados de caballería, es decir, los que iban con sus caballos, ¿no? Gente que estaba defendiendo la patria, ¿no? Tenemos a un soldado de infantería, aquí tenemos a un oficial patriota, o sea que el ejército cruceño, que está conformado por la caballería, por la infantería y por la artillería es los que tienen los cañones y otras baterías propias de la guerra, va a conformarlo a Warnes, ¿no? Va a comenzar a adiestrar, va a crear incluso un batallón de pardos libres. En Buenos Aires, en 1813, se había determinado la abolición de la esclavitud y todos los negros que querían liberarse, digamos, formaban parte de estos batallones de pardos libres que se forman en todo el virreinato, ¿no? En todas las provincias unidas, porque ya no era virreinato, todas las provincias unidas. Entonces, los pocos negros que habían en Santa Cruz formaron parte de este batallón, que no es solamente de negros, pero que hay un grupo importante de negros que van a ser los negros de la patria, digamos, ¿no? Pero además de eso, Warnes va a comenzar a fabricar pólvora. Si ustedes conocen la iglesia de San Roque, en ese barrio, sí, se llamó mucho tiempo el barrio La Pólvora porque ahí estaban los cuarteles de Warnes. Incluso si alguna vez ustedes pasan por la calle Mercado, esquina Valle Grande, donde ahora hay un kinder, ahí había una torre de vigía porque era la zona más alta de Santa Cruz. Entonces Warnes va a armar su ejército, va a formar a la gente, van a hacer todos esos uniformes que les dije, van a obtener armas, ¿no? Y aquí es bueno también saber que la guerra de la independencia la teníamos que financiar nosotros mismos, ¿no? A diferencia de los ingleses que estaban muy interesados en la independencia en Buenos Aires, que apoyaban con dinero en Buenos Aires o apoyaron a Bolívar con mucho dinero o apoyaron al Perú también. En el caso de Santa Cruz de la Sierra, un territorio perdido en el centro del continente, los que tuvieron que financiar la guerra fuimos los propios patriotas cruceños, ¿no? Aquí tengo un mapa para que ustedes vean del territorio durante la Guerra de Independencia, donde se dan las principales batallas que vamos ya a hablar, pero para que se ubiquen, aquí tenemos Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Aquí tenemos el fuerte de Saipurú, el fuerte de Membiray, ¿no? Y vamos a ver que este es el territorio donde se dan las principales batallas que vamos a hablar ahora. Hoy me pidieron que hable de Florida. Si ustedes salen de Santa Cruz de la Sierra por el camino a Camiri, van a ver el pueblo que era la misión de Florida. Era una misión de curas franciscanos. Ahí es donde se da la batalla de Florida. Pero quiero que miren bien el mapa, ¿no? Acá abajo están las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los ejércitos, como les decían, venían desde el sur y el ejército que venía desde el Perú, venía desde el norte y atacaba y se enfrentaba a los ejércitos patriotas. Entonces, si lo que hoy es Bolivia en su momento fue
un sándwich. Santa Cruz fue mucho más sándwich porque aquí es donde vamos a tener el mayor enfrentamiento. Y además también quiero decirles que nunca Santa Cruz se llamó Alto Perú. Alto Perú se llama la zona andina, ¿no? A diferencia del Bajo Perú, el Alto Perú, nosotros siempre fuimos la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Visto este mapa, si después podemos volver, vamos a lo que nos toca hoy, la batalla de Florida de 1814. Un 25 de mayo, ¿no?, de 1814 se dio esta batalla de Florida. ¿A quiénes se enfrentaron? Se enfrentó el militar que venía por los realistas, el coronel Blanco, y se enfrentó a dos militares patriotas. El primero, Arenales, que él era gobernador de Cochabamba. Tengo que decir que ya Cochabamba y Santa Cruz se separaron, como era antes. Arenales, que venía de Cochabamba, y Warnes, que venía de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Ellos hacen una emboscada y voy a ir a otros cuadros, que esto los hizo el historiador, el pintor Carlos Sirvián, a pedido de los oficiales del batallón Mercado acá en Santa Cruz. El pueblo de Florida se encuentra pasando el río Seco, ¿no? Este río, y ahí vamos a ver cómo se dan las primeras escaramuzas, ¿no?, del ejército patriota, que ustedes lo ven aquí, un ejército más pobre con algunos cañones, que se enfrenta al ejército realista dirigido por Blanco, ¿no? Aquí vemos también cómo les hacen esa emboscada, porque ellos conocían bien el territorio, y finalmente vamos a ver que la batalla se libra en el mismo pueblo. Si ahora ustedes van a ver el pueblo, no ha cambiado mucho, un poquito más de casa, pero sigue, ¿no? El templo sigue, este árbol que ustedes lo ven ahí. Sería bueno que conozcan, que vayan. Y entonces esta batalla se va a librar en el mismo pueblo. ¿Por qué fue una batalla importante? Porque de esa manera el ejército cruceño derrotó al ejército realista, y a partir de 1814 los realistas nunca más pudieron pasar hacia el sur, donde estaban las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina. Entonces la batalla de Florida tiene esa significación importante, que detuvo las fuerzas realistas en nuestras, digamos, en nuestros territorios, evitó que vayan hacia Buenos Aires, y es por eso que hay una calle en Buenos Aires que se llama Calle Florida, justamente en honor a esta batalla, porque fue una batalla fundamental para la libertad de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tanto que en 2 años, en 1816, van a proclamarse como una república independiente. Entonces Warnes logra derrotar a los realistas. Arenales cayó herido, pero no va a morir, pero el triunfo es fundamentalmente el triunfo de Warnes. Aquí vuelvo a esas imágenes que ya les mostré. Consolidado entonces el triunfo de Florida, Warnes vuelve a Santa Cruz. Y cuando llega a Santa Cruz de la Sierra, a la ciudad, se entera que en Chiquitos se están levantando en favor de los realistas, ¿no? Alto Laguirre, el gobernador, se está levantando. Entonces Warnes organiza su ejército y decide ir desde Santa Cruz de la Sierra, cruzar el Río Grande, y se va hacia Chiquitos como camino a San José, y allí se va a enfrentar con las tropas realistas en la batalla de Santa Bárbara. La batalla de Santa Bárbara no era una población, era un lugar, una hacienda jesuita. Ahí se enfrentan las tropas patriotas contra las tropas realistas dirigidas por Alto Laguirre. Warnes triunfa, ¿no? Va a imponerse, y con esto va a lograr que todo el territorio de Chiquitos pase a formar parte de los territorios libres, de los territorios patriotas, ¿no? Cordillera era patriota, siempre fue patriota desde 1810, Chiquitos en 1815 va a pasar a manos patriotas, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos cómo Warnes se mueve prácticamente por todo el territorio.
Consolidada la batalla de Santa Bárbara y el territorio de Chiquito, Warnes vuelve a Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, yo tengo que decirles aquí que el rey de España en 1814 había vuelto al trono. Y cuando volvió al trono decidió mandar su ejército para acabar con los patriotas. Esos ejércitos eran ejércitos mejor formados, con mejores armas, ¿no? Ese ejército va a venir y va a estar liderado por un cruceño que era realista, se llamaba Francisco Javier de Aguilera. Este cruceño era un militar formado, un hombre con un conocimiento muy profundo de las armas y por supuesto del territorio. Él había venido derrotando y acabando con la vida de cuanto patriota se le pasaba por delante, ya había acabado en la laguna con Asensio Padilla, el marido de Juana Azurduy, que todo el mundo la conoce a Juana Azurduy, pero en realidad el héroe era su marido, Asensio Padilla, lo mata a Padilla y se viene a Santa Cruz de la Sierra. Se viene a Santa Cruz de la Sierra y como era cruceño, conocía perfectamente bien la ciudad. Warnes pensaba que él iba a venirse por Samaipata, siguiendo Cuesta Petacas, es decir, el camino que existe hoy hasta Samaipata, pero Aguilera, un hombre conocedor de su territorio, más bien se viene por atrás y entra por Basilio, por ese lugar de camino a Camiri, ¿no? Y va a atacar Santa Cruz de la Sierra el 21 de noviembre de 1816. ¿Dónde se lleva a cabo la batalla? En nuestro propio territorio citadino, no en la plaza, pero en los campos del Pari. El Pari es donde ahora está la Plaza del Pari, que todo el mundo le dice Plaza Fátima, pero se llama Plaza del Pari, donde está el monumento al Chiriguano, eso se conocía con el nombre de la Vega del Pari, y ahí vemos, ¿no? La apertura al fuego. Por un lado están los soldados de la patria y por otro lado están los regimientos españoles. Aguilera estaba muy bien equipado, tenía regimientos españoles, los talaverinos, los isabelinos, hombres formados en España, mientras que nuestro ejército pues era un ejército mucho más artesanal. Ya les demostré yo que Warnes los había formado con uniformes muy básicos, ¿no? Entonces, esta batalla que se inicia el 21 de noviembre y en realidad también se acaba el mismo 21 de noviembre, después dicen algunos de 11 horas de batalla, cuando Aguilera lo mata a Warnes. Warnes había caído de su caballo, el caballo cayó encima y las tropas realistas lo matan a Ignacio Warnes. Este es el arroyo del Pari, ¿no? Que ahora es un canal cerca de, es un canal que ustedes pasan y lo van a ver. Aquí lo mata a Warnes y con la muerte de Warnes los patriotas se dispersan. Ustedes deben saber que cuando cae el comandante, la tropa se dispersa y comienza a huir por temor, ¿no? Entonces, el triunfo de Aguilera sobre Warnes va a acabar con parte del ejército cruceño, son unos 800 muertos, ¿no? Y esto va a ser realmente desastroso, ¿no? Aguilera le va a cortar la cabeza a Warnes, la va a poner en una piqueta en la plaza como un castigo ejemplificador, ¿no? Y aquí esta Ana Barba, que era la hijada de Warnes, logra rescatar la cabeza y la entierra en su casa, ¿no? Porque pues era un gesto contra lo que había hecho Aguilera. Aguilera va a gobernar Santa Cruz de la Sierra durante 9 años. ¿No? Ahí tenemos un retrato de Francisco Javier Aguilera. No nos puede gustar porque era realista, pero sí Aguilera tuvo la capacidad de organizar el espacio cruceño, dominó Mojos, dominó Chiquitos, dominó Valle Grande, dominó Santa Cruz. Lo único que quedó sin dominar fue el sur, fue Cordillera, ¿no? Él intentó tomar la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y esta señora, Micaela Mortero, una mujer muy rica, pagó dinero para que no la tome la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Pero quien le hizo la vida imposible a Aguilera fue Cañoto, José Manuel Vaca, que lo conocemos como Cañoto, aunque todo el mundo lo ve como
un tunante, trasnochador, cantador, en realidad él era un soldado. Cañoto se había formado en el fuerte de Membiray, o sea, tenía una formación, y desde Cordillera va a atacar permanentemente a Aguilera, ¿no? Va a atacar a Aguilera, pero no solo Cañoto, también José Manuel Mercado, los patriotas van a hostigarlo, pero Aguilera pues era un hombre poderoso, su ejército logra, como les dije, dominar todo ese territorio. Finalmente, después de casi 9 años de gobierno y después de que las tropas de Sucre y Bolívar logren la batalla de Ayacucho en diciembre de 1924 y la derrota de los patriotas, de los realistas, perdón, ¿qué pasaba? El único reducto realista que quedaba era el Alto Perú, dirigido por Olañeta, y Santa Cruz de la Sierra, dirigido por Aguilera, ¿no? Entonces, hay muchas cartas que le manda Sucre a Francisco Javier Aguilera y le dice, únase a la patria, venga con nosotros, venga a unirse a este nuevo ejército, pero Aguilera, que era un hombre de un temple especial, él no acepta pasarse del lado de la patria y abandona el territorio, ¿no? Y es en ese momento que se proclama la independencia el 12 de febrero en Valle Grande y el 14 de febrero en Santa Cruz de la Sierra. Por eso es que el 14 de febrero lo celebramos como el Día de la Independencia. En este cuadro pueden ustedes ver cómo viene desde el sur la tropa de el Colorado Mercado con toda su gente y en la catedral van a proclamar la independencia. Al día siguiente, ¿no? El 15 de febrero, con toda la algarabía, lo vemos ahí a Mercado y a todos los patriotas, se firma la independencia de Santa Cruz de la Sierra. Muy bien, ¿qué pasa entonces? Santa Cruz pasa a manos de la patria y el general Sucre, que estaba el mariscal Antonio José de Sucre, decide enviar a un presidente del departamento, envía a un argentino, a José Videla Castillo, para gobernar mientras se decida qué hacer con estas provincias. Eran 5 provincias. Por un lado estaba Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, que ya les dije estaban divididas, Potosí, La Paz y Chuquisaca o Charcas, ¿no? Esas 5 provincias. ¿Qué hacer? El presidente del departamento es Videla, un hombre de Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre entonces lanza un decreto que se elijan representantes de cada territorio para poder decidir la suerte de esas provincias. Aquí vemos también una imagen, porque cuando volvió la patria, cuando ya Videla se instala, se decide hacerle un entierro honorífico a Ignacio Warnes, sacan su cabeza de la casa de Ana Barba para poder enterrarlo en la Catedral de Santa Cruz. Muy bien, llama a elecciones, ¿no? Manda un decreto para llamar a elecciones a una asamblea deliberante. Ustedes saben muy bien que Bolívar no estaba de acuerdo y Bolívar le exige a Sucre que espere, porque estos territorios pertenecían o a el Virreinato del Perú o al Virreinato de Buenos Aires, entonces había que esperar que los congresos de esos 2 nuevos países, la Argentina o Perú, decidan. Entonces, ambos congresos deciden que estas 5 provincias hagan lo que su voluntad sea. Se eligen los diputados por Santa Cruz a Antonio Vicente Seoane, se elige a Vicente Caballero como diputado por Valle Grande, y ustedes me dirán, ¿qué pasa con Mojos, Chiquitos y Cordillera? Muy bien, en Mojos Sucre era una persona que no quería que vayan muchos, entonces Pedro Ignacio Cortés lo hacen aparte. En Chiquitos se elige también un diputado, Justiniano. Sin embargo, Sucre sabía que Justiniano quería unirse a la Argentina y trataban de que no llegue a la asamblea.
En Cordillera no había manera porque la mayor parte eran chiriguanos, no había población, digamos, no indígena, solamente habían o sacerdotes o indígenas. Entonces, los únicos dos diputados que van son los diputados Caballero y Seoane. Pero es importante aquí que ustedes sepan que la Municipalidad de Santa Cruz de la Sierra le da 21 instrucciones a estos diputados. Y estas 21 instrucciones son muy claras, precisas y muestran el espíritu cruceño que quería la democracia, que quería el voto universal, que quería que se les respete su territorio, que quería también que se cree industria en Santa Cruz, que se establezca el libre comercio, que se pueda construir caminos para comerciar con el río Paraguay y de ahí con Paraguay y los otros países, para negociar con Brasil, que se crea una universidad en Santa Cruz de la Sierra. O sea, el proyecto de esta gente era un proyecto muy importante para Santa Cruz de la Sierra, sobre todo para el libre mercado y para la democracia. Estos dos diputados asisten y se va a formar el 6 de agosto de 1825 la República de Bolivia. No es una asamblea constituyente, es una asamblea deliberante que crea un país. Entonces, Caballero, Seoane van a firmar el acta de la independencia. Días después, en agosto, va a llegar José Manuel Justiniano, que venía de chiquitos. Y aquí también es bueno saber, que ustedes han de haber aprendido en la escuela, que decía, tenían que decidir o se unían al Perú o se unían a la Argentina o se formaba un nuevo país. Muchos diputados, sobre todo de La Paz, votaron para unirse al Perú. Sin embargo, la mayor cantidad de diputados o la mayoría votó por ser un país libre, al que decidieron ponerle Bolivia en honor a Bolívar, porque Bolívar no estaba muy de acuerdo que se cree este estado. Sin embargo, Sucre sí creía importante crear un estado entre lo que era las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Perú. Muy bien, se crea entonces Bolivia y a partir de ese momento se va a comenzar a organizar. Entonces, Sucre va a nombrar al primer prefecto de Santa Cruz, que es José Miguel de Velasco. Él en realidad llega el 28 de diciembre de 1825 y va a ser el encargado de organizar Santa Cruz. A ver, ¿dónde tengo? Aquí tenemos un mapa. Este era el territorio del departamento de Santa Cruz, ¿no? Vemos ahí el territorio del departamento de Santa Cruz. Ya no es la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, pasa a llamarse Departamentos de Santa Cruz y va a estar formado por 5 provincias: Mojos, Chiquitos, Cordillera, el Santa Cruz y su Cercado y Valle Grande. 1,6 millones de kilómetros cuadrados es lo que Santa Cruz va a aportar al nuevo estado creado que es Bolivia. Aquí le estoy pasando los límites, el litoral que perdimos, ¿no? Este territorio que perdimos. Entonces, el señor José Miguel de Velasco, prefecto de Santa Cruz, se organizan las provincias y en 1826 se lleva a cabo la primera asamblea constituyente de Bolivia. Y en esa asamblea constituyente sí van los 5 diputados por las 5 provincias del departamento de Santa Cruz. Ustedes saben que en esta asamblea constituyente se crea un nuevo departamento que es Oruro, se une Tarija a Bolivia, porque estaba con Argentina, se une Tarija a Bolivia, y con la asamblea constituyente Bolivia pasará a tener de 5 departamentos que le dieron origen a 7 departamentos. Posteriormente, nuestro departamento se va a dividir. En 1842 se va a crear el Beni y en 1938 se va a crear el departamento de Pando. Pero ahí tenemos a José Miguel de Velasco, que fue prefecto de Santa Cruz, ordenó Santa Cruz, ¿no? Y después en 4 ocasiones fue presidente de Bolivia. Tenemos ahí un mapa de lo que era Santa Cruz de la Sierra, un plano en 1800 durante la Guerra de la Independencia. Como ustedes ven, ahí está la plaza, aquí la iglesia catedral, ¿no? Aquí tenemos la iglesia de los jesuitas, aquí tenemos la iglesia de los padres mercenarios. Y como ustedes ven, esta era nuestra ciudad. Acá está el campo del Pari, ¿no? Esto que dice a la sierra es la actual
Avenida Grigotá, ¿no? Aquí está la estatua del Chiriguano, ¿no? Y ustedes ven entonces que esta era la pequeña ciudad que hoy se ha transformado en la ciudad que tenemos. Y aquí quiero destacar en 1831, apenas 6 años de la independencia, hay un levantamiento separatista del coronel Juan María del Valle. Él va a proclamar la independencia de Santa Cruz, sin embargo va a ser fusilado y va a morir, ¿no? Y Santa Cruz formará parte entonces de la nueva República de Bolivia, ¿no? Bueno, ustedes saben que hemos perdido territorio con Brasil, hemos perdido territorio con Paraguay, hemos perdido territorio con Argentina, hemos perdido territorio con Chile y hemos perdido territorio con el Perú. Bueno, eso era básicamente lo que quería comentarles, ¿no? Agradecerles por su tiempo. Voy a sacar la presentación para las preguntas. Si quieren que vuelva a repetir algo, con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que estuvo muy, muy bueno ese resumen de la Guerra de la Independencia. Invitarlos a todos en el chat de Facebook y en el chat de Zoom a hacer sus preguntas. Yo quiero comenzar. La provincia cordillera, hablando de datos geográficos primero, la provincia cordillera, hoy por hoy, la mayoría de la gente entiende que en la provincia solamente habitan, si es que habitan indígenas, o que el mestizaje indígena es más proveniente de los quechuas, cuando podemos ver que en los archivos con respecto a la batalla de Florida, etcétera, en ese entonces existían mucho más guaraníes. ¿Qué nos puede No. Yo te voy a decir algo. Cordillera y Valle Grande, esos eran territorios dominados totalmente por los chiriguanos. Chiriguanos. Así se llamaban. No es una mala palabra. Yo escucho gente que dice, chiriguano significa caca fría. No, señores. Chiriguano significa mestizos, hijos de carios, es decir, de guaraníes con mujeres de otras naciones. La provincia cordillera es territorio guaraní. ¿Por qué ellos no quieren llamarse chiriguano? Entonces lo vamos a repetir, se llaman guaraní. Es un territorio de guaraní donde se encuentran las poblaciones básicamente guaraní. Ahí no hay territorio quechua. Si han llegado quechua, es como que hoy en el Torno viven quechua o en San Julián viven quechua, pero eso no es territorio quechua, ¿no? Igual la provincia Valle Grande, lo que ahora es Valle Grande, Florida y Caballero, este gran Valle Grande, esos eran territorios 100% chiriguanos. Sin embargo, a partir del siglo XVI, la penetración española con la fundación de Valle Grande en 1612, después la fundación de Saipina, de Chilón, de Comarapa y posteriormente Samaipata, va a sacar a los chiriguanos que se encontraban en Valle Grande y los va a presionar para que vayan hasta Cordillera. Pero en realidad ese es el territorio, es un territorio 100% guaraní. Guaraní. Ok, después siguiendo con los datos geográficos, nos comentaba un poco acerca del barrio La Pólvora, ahí donde estaban ubicados los cuarteles de guardias, los patriotas. Entiendo que eran más compañías. ¿Se tienen datos sobre dónde es que estaban ubicadas estas compañías en el territorio? O sea, no, le voy a volver a compartir la pantalla Claro que sí. Para que veamos. Mira, aquí está el barrio Chaparé, ¿sí? Ok. Esta es la zona donde está este es un pico de plancha, aquí está, actualmente en ese momento no existía la iglesia San Roque, esta es la zona del barrio La Pólvora, toda esta. Okay. Entonces, ¿ahí estaban los pardos y morenos o estaban...? No, ahí estaban los cuarteles donde se hacía la pólvora, ¿no? Donde se entrenaba a la gente, ¿no? Sí tenemos datos de, por ejemplo, cuántos mueren en la batalla del Pari. Tenemos datos de cuántos cañones se queda Aguilera. Tenemos datos de ese tipo. Por eso es que sabemos que son unos 800 hombres los que mueren en el Pari. Pero es bueno también aquí destacar que esta ciudad y sus alrededores apenas tenía 10.000 habitantes, ¿no? O sea que 800 hombres muertos es muchísimo. Claro que sí, claro que sí.
José Hugo nos pregunta por el chat de Zoom, nos dice, ¿cuáles fueron las influencias o motivaciones de los cruceños para buscar la independencia? ¿Nació esto en apoyo a la revolución del 25 de mayo de 1809 en Argentina? Sí, en realidad el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires es cuando se da la verdadera ruptura, ¿no? En Buenos Aires se destituye al virrey y se crea una junta de gobierno para gobernarse ellos mismos, ¿no? Entonces, desde Buenos Aires sale ese ejército, porque se volvió a favor de la patria, no de la república todavía, de la patria. No estamos hablando de formar repúblicas independientes. Inicialmente es de la patria. Ellos buscaban autonomía, autodeterminación. Estos ejércitos salen a todos los territorios del virreinato y Santa Cruz se plega y apoya a la Junta Gubernativa de Buenos Aires, ¿no? Sí, desde 1810 Santa Cruz va a estar dividido entre patriotas y realistas, y bueno, finalmente va a triunfar el realismo, los patriotas, y en 1825 vamos pues a firmar nuestra independencia y posteriormente unirnos a una nueva república que es Bolivia. Así es. Bueno, retomando un poco el asunto de la batalla de Florida, mucho se menciona en el colegio, al menos la que nos hacen avanzar, sobre la batalla del Pari, quizás sobre la batalla de Santa Bárbara, pero muy poco se le da bombo a la batalla de Florida, siendo que es una batalla sumamente importante, ya que desde ahí en adelante no llegaron más tropas realistas, ¿no?, a atravesar la cordillera. Entonces, quisiera saber cómo es que va llegando el coronel Blanco hasta Santa Cruz desde Cochabamba, porque tengo entendido que toma Cochabamba. Sí. Él venía tomando desde Cochabamba, y bueno, el mismo camino antiguo a Cochabamba, viene en Cochabamba, Arenales sale de Cochabamba, es más, llega a Santa Cruz de la Sierra, pero Warnes se había ya salido y es una emboscada que le hacen en la misión de Florida, ¿no? ¿Y por qué? Como digo, es importante, porque se derrota el ejército realista. Ya los realistas del Perú no van a seguir avanzando hacia el sur, van a tomar, claro, Cochabamba, van a tomar después Santa Cruz en 1816, pero de cualquier manera el sur, incluida Cordillera, va a quedar libre. Ok. Después, con respecto a los datos geográficos, la batalla de Florida está ubicada en la localidad de Florida, pero mucha gente lo confunde con la Angostura. No es la Angostura. No. La Angostura es un sitio que Warnes pensaba que Aguilera iba a venir por la antigua carretera. La Angostura es donde está el río, hay un pequeño puente donde el río se llevó por Tarumá, viene la Angostura. Warnes pensaba que iba a venir por ahí Aguilera, pero Aguilera se desvía. Voy a poner otra vez la pantalla para que ustedes se ubiquen en el mapa, porque de nada sirve que hable yo si, por ejemplo, ¿no? Aquí está Samaipata, por aquí pensaba que iba a venir, y Warnes, estamos hablando de dos cosas distintas, pero bueno, porque en realidad Warnes pensaba que Aguilera iba a venir por la Angostura, y él había llevado gente allá. Pero Aguilera, que conocía este territorio, se viene baja por aquí y le aparece por atrás a Warnes. Y en Blanco sí viene por la Angostura, porque se llama Angostura porque es angosto y ahí se hacían emboscadas, pero Warnes había abandonado Santa Cruz y lo ataca en Florida. Voy a dejar el mapa por cualquier otra pregunta. Sí, mejor. Nos preguntan desde el chat de Facebook, ¿cuál era la intención de crear una nueva república y no la adherencia a las Provincias Unidas del Río de la Plata o Perú? A ver, habían tres posibilidades. Una posibilidad era unirse al Perú. La otra posibilidad era unirse a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y la otra posibilidad era formar un Estado nuevo. La mayor parte de los diputados que asistieron a la Asamblea Deliberante apuestan por esa idea, crear un nuevo Estado.
y se va a crear el Estado de Bolivia, la República de Bolívar, que se llamará Bolivia, ¿no? Entonces, también había ese interés. Habían luchado durante 15 años, o sea, no se sentían ni que pertenecían al Perú ni que pertenecían a Buenos Aires. Tenían su propia identidad y decidieron formar la República de Bolivia. Okay, okay. También nos preguntan, Nicolás Oliva nos dice, ¿qué influencia tuvo la invasión de Brasil a Chiquitos con la integración cruceña a Bolivia? Bueno, ese es un tema que no toqué, pero en realidad yo les había dicho, en abril se elige a los diputados, ¿no? Y en ese momento, acá en Chiquitos, todavía había un gobernador realista. Yo les había dicho que Aguilera dominó todo este territorio. Ese gobernador realista, Ramos, decide entregar Chiquitos a Mato Grosso. Entonces, el gobernador de Mato Grosso manda sus tropas y estas tropas van a entrar Santa Ana, San Miguel, se van a robar la platería. Pero cuando el emperador de Brasil se entera de esto, le exige a su tropa que salga. Seguramente ustedes en la historia han escuchado que el emperador le tenía miedo a Sucre. Eso no es cierto. Hemos demostrado que el emperador de Brasil, en Pedro, no le interesa avanzar sobre este territorio ni tener otro conflicto internacional. Entonces, saca a sus tropas porque fue algo entre Ramos y el gobernador del Mato Grosso, no fue algo del imperio de Brasil, ¿no? Entonces ya cuando Sucre le manda la amenaza al emperador Pedro, ya en realidad las tropas brasileñas habían salido del territorio chiquitano, ¿no? Pero yo más que verlo como una influencia para la formación de Bolivia, lo veo como resabios de los realistas que no se resignaban a perder el dominio. Ok. Siguiendo esa misma línea, estamos, para no volver a la batalla de Florida, sino más bien hablar de esta parte de la historia, ¿qué opiniones le merecen Seoane y Caballero? Existen personas que tienen una mala opinión porque según no fueron fieles a los 21 puntos de la municipalidad. Usted en lo personal, ¿cómo los notó a ambos? Bueno, decir que no fueron fieles, esas eran unas instrucciones, ¿no? Esas instrucciones se logra, por ejemplo, que no se iba a desmembrar el territorio de Santa Cruz, que eran diferentes a los de Cochabamba. Sin embargo, una vez fundada la República de Bolivia, se va a centrar en el mundo andino y minero y poco y nada le interesa el desarrollo del Oriente. Para ellos el Oriente eran unos territorios alejados. Si pensamos nosotros hoy, en pleno siglo XXI, no podemos tener la carretera bioceánica todavía, que prácticamente esto era lo que planteaban, ¿no? Planteaban el libre comercio. Y vamos a ver, pero eso es otra charla, que a lo largo del siglo XIX los cruceños, por sus propios méritos, van a ir abriendo esos caminos. Tristán Suárez Arana hacia la Argentina, perdón, Tristán Roca hacia la Argentina, Miguel Suárez Arana hacia Brasil. Los cruceños dominaban todo este territorio, ¿no? Y lo triste es, pues, que finalmente mientras el territorio de la gobernación estuvo dominado por los gobernadores y por los cruceños, se mantuvo intacto, pero una vez pasamos a depender del Estado boliviano, Melgarejo empezó regalando parte del Mato Grosso a Brasil, la parte del Acre a Brasil, de ahí vamos a perder mucho más territorio. En realidad, Bolivia ha perdido la misma cantidad de territorio que tiene desde que fue un estado libre e independiente, ¿no? Durante los tiempos de la gobernación cruceña, voy a poner el mapa, esos territorios fueron muy bien custodiados por los cruceños, que era una pequeña aldea, ¿no? Ustedes piensen, toda la navegación del río Paraguay se la cedió a Brasil. Toda esta navegación. Si ustedes miran un mapa actual, la mitad del Acre, la navegación armadera se la cedió a Brasil. También se creó el departamento del Beni, después perdimos la otra mitad del Acre con Brasil,
perdimos el Purus o Apolobamba con el Perú. Bueno, el territorio del litoral se perdió en la zona andina y este territorio se lo tuvimos que entregar a Argentina a cambio de la inclusión de Tarija y perdimos el territorio del Chaco con la guerra de Paraguay, ¿no? Sí. Pero Bueno, mientras estuvo los 250 años del territorio colonial, los cruceños, pese a ser una pequeña población, supieron defender los límites del imperio. bueno, Eduardo Cuellar nos pregunta, buenas noches, ¿se puede considerar a Casimiro Olañeta como el mentor de la creación de Bolivia, ya que el citado y su entorno tenían intereses económicos con la explotación del Cerro Rico de Potosí? Bueno, en realidad, pues, Olañeta es sobrino del otro Olañeta, el que les decía que dominaba, así como Santa Cruz está dominada por Aguilera, eh, Olañeta dominaba el Alto Perú, y este Olañeta va a ser derrotado por las tropas realistas, pero su sobrino va a ser el negociador con Sucre, ¿no? Claro, hay muchos autores que hablan del dos caras, ¿no? Que estaba con uno y con otro, ¿no? José Luis Roca, que es un autor, dice, lo considera como el creador de Bolivia, ¿no? Pero de cualquier manera, si la mayoría de los diputados votó por la formación de un Estado libre e independiente, es porque en ese momento la mayoría de los que asistieron creían en un Estado libre, que no fuera ni Perú ni que fuera Argentina. Bueno, va a disculpar, estimada licenciada, que la corte, pero quiero volver un poco bueno, 1814, la batalla de Florida en específico, para despejarme un par de dudas. Primero que nada, entendemos que Arenales está siendo perseguido por Blanco, desde Así es. Cochabamba, va llegando a Santa Cruz y recibe este apoyo de Warnes. Sin embargo, existe, o bueno, se dice que había una disputa entre ambos. Sí, sí, sí. En realidad, Warnes y ¿Puede explicar Arenales, eso? Arenales era español, Warnes era americano. Sí, hay una disputa entre Warnes y Arenales, una disputa que se puede notar claramente en sus cartas, ¿no? Porque, por supuesto, Arenales pretendía ser el gobernador de toda la antigua intendencia. Entonces, cuando Belgrano lo nombra a él gobernador de Cochabamba y a Warnes gobernador de Santa Cruz de la Sierra, las ansias de poder de Arenales se ven frustradas porque quien gobernaba todo este territorio era Warnes y a él le quedó este pequeño territorio que es Cochabamba. ¿Quedó claro? Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, lo escucho perfecto, pero que Ok, le quedó claro, digamos, es una disputa, o sea, tampoco vamos a creer que en el campo realí, patriota, todo era una taza de leche y se amaban, pues habían disputas, ¿no? Disputas de poder, disputas de quién iba a gobernar, y esa es una clarísima disputa entre Arenales y Warnes, ¿no? Por el dominio del territorio, pero Warnes obtuvo el nombramiento de Belgrano. bueno, también aprovechando, también ya para ir cerrando, Arenales, ¿cómo es que sale de la batalla de Florida? ¿Se tiene conocimiento de que sale con una herida muy grande de un hachazo? ¿Cómo es En que termina realidad, así, siendo que a ver, ganamos la victoria? O sea, no, tuvimos la victoria. en realidad, Arenales sale herido, tiene que irse posteriormente a Cochabamba ¿cómo se llama?, a rehabilitarse y bueno, va a seguir vivo, por supuesto. Pero lo que sí es interesante es que los realistas, cuando lo vieron caído a Arenales, pensaron que habían ganado, ¿no? Y ahí viene la arremetida de Warnes y pues Warnes termina derrotando definitivamente a Blanco en esta batalla. Okay. Esa parte en específico de Warnes derrotando a Blanco, hay dos versiones. Una de ellas es que la muerte de Blanco se da en Río Seco y la otra es que se da en la plaza de la Florida. ¿Cuál De ve usted Florida más nomás, de conveniente? Florida. O de Florida. ¿Cuál ve usted más conveniente? Probablemente en la plaza de Florida, ¿no? Pero, o sea, hay que revisar bien nunca me puse a pensar en qué lugar exacto lo mataron, pero se lo puedo buscar y le puedo mandar, porque tenemos que basarnos por las partes oficiales, ¿no?
qué dicen los partes oficiales que llegaron a Buenos Aires, que además están en la Gaceta Oficial, están en internet de Argentina. Se puede ver exactamente lo que decía el parte en relación a la muerte de Blanco. Ok, bueno, yo creo que con eso despejamos ya bastantes dudas. Si alguien tiene alguna otra pregunta en el chat, puede hacerla a través de Facebook. Esta vendría a ser la última. ¿Y usted, Aarón, ha ido a Florida para conocer? No, pero planeamos hacerlo con la institución. Ya, con tienen la casa. que ir, tienen Sí, que ir. sí. Yo he ido con mis alumnos varias veces, tienen que ir. Y siempre me dicen, por esto luchaban los españoles, porque después es un pueblito muy pequeño. Tienen que ir y conocer. Pero fue muy importante, territorio Sí. muy importante, decisivo. Bueno, yo creo que con esto vamos cerrando entonces la transmisión. Estimada licenciada, sepa que ha sido un placer poder compartir con usted, poder haberla escuchado. Muchas gracias por su tiempo. Le damos unos muy grandes agradecimientos por parte de la institución. No, Agradecer. gracias a ustedes más bien. Espero que haya servido, espero que le haya interesado a los jóvenes escuchar un poquito de su historia de la independencia. Claro que sí. Más bien que mencionar eso, acotar eso, aquí en la Casa de la Juventud creemos mucho que para poder jactarnos de que amamos a algo hay que conocer ese algo. Y muchas veces la juventud se jacta de decir que ama a Santa Cruz, pero cierto es que no conoce mucho su historia. Es con ese fin que intentamos traer este tipo de temas en nuestras conferencias para que bueno, exista ese conocimiento público, podamos entender más cuál es ese sentido de pertenencia que podemos obtener. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos y cada uno de los espectadores que nos están mirando a través de Facebook. Mi nombre es Aarón Justiniano, para servirles. Tengan ustedes una muy buena noche.